Campana. ¿Sabe, señora Presidenta? Provincia de Buenos Aires. Señor Kicillof, el gobernador que estaba en la marchita, hoy Campana tiene el 50% de las tierras en manos de extranjeros. Parece que nadie mide. Precisamente la nueva ley creaba un registro de compra de extranjeros que hoy no existe. Se calcula más o menos cuánto tienen los extranjeros en mano. No se sabe si el 5, el 6, el 7, el 8%, porque no hay registro. La nueva ley no solamente impedía la compra de estados extranjeros, con lo cual no podía existir la base china ni el radar inglés, sino que también venía a fijar otros límites, por ejemplo, como los límites fronterizos que no se respetan. Porque, como decía el concejal preopinante, vino alguien y se compró un pueblo entero. Y sí, se compró un pueblo entero. Porque, como acá, en la ley anterior, de eso no hay nada previsto, es una nube, y se podía comprar un pueblo entero. Pero se les tiró la provincia de La Rioja, que el gobernador precisamente no es de la Libertad Avanza, creo que es de su partido, señor presidente. Después tuvieron que regular en chancleta. Cosas que tampoco están previstas en esta ley. Porque ahora para que compre, y mire una cosa, esta ley, la 26737, que establece el límite fronterizo que no se puede comprar hasta 150 kilómetros, no necesita doble conforme. Simplemente a un gobernador se le ocurre decir sí compre, y te compran en cualquier lado, total no controla a nadie. La nueva ley establecía el doble conforme de la provincia y de la nación. Pero es mejor decir la patria no se vende que dedicarse a analizar la ley y vender eslogan barato. Me llamó también la atención el gobernador de Neuquén, hace una semana dando un religioso discurso con las inversiones que tiene Neuquén, con todo. Pero claro, perdió la última elección. Ahí empecé a sacar la cuenta. Porque sale un videíto diciendo la patria no se vende, las tierras no se entregan. Y perdón, pero las tierras donde se está explotando hoy el petróleo, el gas, ¿de quién son? En algunos casos 51% de YPF, el resto capitales privados. Y también capitales de estados asociados con YPF. Pero también, señor presidente, tenemos el acuerdo secreto con Chevron, que tiene también estatus de embajada, como tiene la embajada china, que los argentinos no podemos entrar y aplicar la ley argentina. Entonces, vender banderas es fácil, pero cuando vamos a los hechos concretos y a la ley, nos encontramos con todos estos agujeritos. Encontramos un gobernador que va a la marchita, pero tiene un intendente que le regala tierrita a los bolivianos. Tenemos Campana, que no es improductiva y un desierto, con el 50% ya de propietarios extranjeros que nadie controla. Podría seguir un rato largo con esto. Este es un tema geopolítico, geoestratégico, que es muy importante para la nación argentina. La provincia de Corrientes posiblemente se esté por instalar una pastera
una inversión de 2.000 millones de dólares. Y van a necesitar más o menos 70.000 hectáreas para sembrar bosque y producir madera. Y necesitamos estas herramientas, señora Presidenta. Porque si estamos limitando eso, ese desarrollo de provincias súper pobres, ¿saben qué van a hacer esos capitales? Porque ya están negociando con Paraguay. Se nos van a ir 200 kilómetros más arriba y la van a poner en Paraguay. Porque tienen el mismo clima, menor carga impositiva, la misma salida al río, solamente 200 kilómetros un poquito más arriba. Y nosotros seguimos jugando al boludeo de extranjerizar la tierra. Una provincia como Corrientes es tremendamente pobre. En el gobierno de Pepe Mujica se instaló la pastera en Uruguay. Yo me acuerdo, en gran debate nacional, hasta se había amenazado con una guerra. Salió Lisa Carrió, que no es de mi partido, por supuesto. Es decir, pero tenemos balas para un día, muchachos. De esa forma se protege la soberanía de Argentina. Con un ejército con balas para un día para pelear con Uruguay. Por supuesto, no íbamos a llegar a un conflicto armado. Pero como se les pide un informe a las Fuerzas Armadas, tenían balas para un día, cuando la cosa se había complejizado. Entonces, decimos defender la soberanía y para pelear con Uruguay tenemos balas para un día. ¿Cómo defendemos la soberanía, señor presidente, de esa manera? Me parece que la soberanía hay que defenderla con hechos concretos. Para ir finalizando, Sí, por favor, ¿qué está pasando? 460.000 hectáreas compra Lázaro Báez. Esas sí son tierras nacionales, señora presidenta, compradas por el Estado Nacional y por todos nosotros. Porque la compró con la guita que nos robó a todos nosotros, con la guita de los impuestos de todos nosotros. Esas son nuestras. Pero para ese señor parece que no hay ningún tipo de... Está bien, es nacional, ¿no? La puede comprar. Y son tierras nacionales. Yo digo, son tierras nacionales porque es con la plata nuestra. Son del Estado Nacional. Que creo que ahora sí, la justicia se las va a sacar, se las va a devolver al Estado. ¿Y cómo las compra? ¿Para qué las compra? Porque no son tarados. Porque precisamente ahí se iban a hacer las represas chinas. Entonces el señor le iba a vender a los chinos las 400.000 hectáreas haciendo pingüi negocio que las había comprado a $7 y claro, después las va a vender a 150, 200, 300, 400, 500 dólares, porque la tierra en la Patagonia no vale nada. Tenemos necesidad de poblar la Patagonia. Y en la Patagonia con 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, 3.000 hectáreas, ¿sabe cuántas vacas puede tener? 3. Porque no es la pampa húmeda. Ahí hay que poner riego, hay que hacer una gran inversión, hay que plantar bosques para desarrollar otro tipo de industria como la maderera, como lo hacen por ejemplo en Estados Unidos, pero hay que llevar riego. Y son inversiones ultramillonarias. Plantar un bosque significa tener resultados dentro de 10 o 15 años. Para eso precisamos leyes que protejan este tipo de inversiones a largo plazo. Porque si no, ¿saben qué? Los inversores colocan la guita en bonos de Estados Unidos que pagan el 4,5% anual, en 10 años tienen un 45% más en dólares, y que se van a venir a romper los cuernos con la idiotez de la política argentina, que lo único que hace es sacar banderitas y decir la patria no se vende. Bien. Podemos discutir si son 10 hectáreas más, 10 hectáreas menos, pero también discutamos la historia. Y cuando sacan las banderitas hay que pensar en las cosas que vienen de antes. Y no fue precisamente este gobierno quien regaló tierras a vaya a saber sabe quién, y después le echa las culpas a Macri porque se va a tomar cafecito con el señor Lewin.
Pero resulta que el señor Juan Perón fue el que le dio las tierras a quien después el señor Lewis le termina comprando. Bien, concejal. No, señor presidente. No.